Estamos aquí en Paradero Perú. Hoy día vamos a conversar sobre periodismo. El 1 de octubre se conmemora el Día del Periodista. Y bueno, a propósito de esa fecha, queremos hablar de periodismo con tres periodistas. Con Edmundo Cruz, él, como ustedes saben, es periodista de investigación. Trabaja actualmente en La República, antes ha trabajado en otros medios, entre ellos en la revista Sí. Estamos con Jackie Fox, ella es ahora corresponsal del País, de España. Ha sido corresponsal también de otros medios, tanto en Brasil como en México, si no me equivoco, ¿no? Y con Ricardo Uceda, él fue, bueno, ha sido director de la revista Sí, ha trabajado en la unidad de investigación del comercio un tiempo y actualmente es colaborador, o sea, entrega colaboraciones a la República, ¿no? Y a otros medios como Poder. A ver, yo antes que nada quería agradecerles a los tres por su presencia y quería iniciar quizás no con una cuestión general, sino más particular sobre el periodismo, ¿no? Yo tengo la impresión, no creo que no solo yo, sino otra gente, que el periodismo de investigación le dio un fuego, una luz, digamos un nuevo despertar al periodismo durante la década de los 90. En el caso peruano, pero a nivel latinoamericano, creo que también, por razones distintas, incluso antes, ¿no? Desde el 80. Y en el periodismo norteamericano entiendo que también, incluso probablemente antes, pero en el Perú, digamos, en el 90 irrumpió, no es que se iniciara, pero irrumpió de manera consistente en el 90. Y creo que fue una manera además de cuestionar un tipo de periodismo que se estaba haciendo. ¿Ustedes creen que ese periodismo hoy sigue vigente, ese periodismo de investigación, o ese periodismo de investigación prácticamente ha desaparecido o está languideciendo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Y cuál es la opinión sobre la importancia que tiene el periodismo de investigación para, digamos, ¿cómo decirlo?, animar, darle vitalidad al trabajo periodístico? ¿Tú qué opinas, Edmundo? Creo que bueno, los 90 fueron un momento especial, el mejor momento del periodismo de investigación, ¿no? Se desarrolla en un contexto muy particular, ¿no? Los 80 y 90, ¿no? Y particularmente los 90 bajo un régimen autoritario que tenía muchas cosas que ocultar, ¿no? Y un núcleo de medios, ¿no? Fundamentalmente los medios interpretativos, las revistas, ¿no? Caretas, Oiga, sí, Unidad de Investigación del Comercio, algunos reporteros de la televisión de investigación independientes, en algunos momentos el comercio, pero fue un núcleo pequeño que había ido, yo creo, evolucionando. Ese momento fue el producto de toda una experiencia que arrancaba. ¿Y coincides que de alguna manera el periodismo de investigación durante la época de los 90 fue, si podemos decir, el mejor periodismo que se hizo en el Perú? No. ¿El más exigente, el más riguroso, o no? Puede ser, sí, yo creo que sí, puede ser. Habría también que remitirse a algunos testimonios. La Comisión de la Verdad hizo un informe muy detallado sobre esta etapa de los 80 y 90, ¿no? Y plantea argumentos y casos que pueden respaldar esta opinión. Pero a mí me parece que lo más interesante en este momento es constatar que, bueno, pues estamos en otro momento, no tiene la especialidad, los logros que tuvo en ese momento. A mí me parece que... Edmundo, ¿qué tal si recogemos la opinión sobre los tres, sobre esta primera pregunta? Para ti, Jackie, sobre periodismo de investigación, y qué efecto tuvo, qué impacto tuvo, y qué valoración tienes. Bueno, sí, evidentemente lo que se hizo en la década de los 90 fue crucial para, de alguna manera,
documentar delitos y tener alguna especie de cauce de retorno a una democracia menos autoritaria que la que se vivió en esa década. Y tú preguntabas si es que el periodismo de investigación está en agonía, o languideciendo, perdón. Yo diría que ha disminuido en cantidad de personas que lo cultivan en el Perú, o sea, sigue habiendo algunas investigaciones. Las dos personas que están aquí en la mesa siguen haciendo periodismo de investigación, y hay algunos otros pocos periodistas que siguen produciendo periodismo de investigación en el Perú, pero comparado con la cantidad de equipos que había en los 90 es muy poco, y los retos que hay en el Perú debido a la cantidad de inversiones que ha entrado en los últimos años, los problemas que hay en las Fuerzas Armadas, en la policía, hay muchas cosas como para seguir investigando, pero hay muy poco recurso humano dedicándose a eso, ¿no? ¿Y tú, Ricardo, qué opinas? Sí, es curioso, coincido. Son dos cosas distintas. Primero, un contexto oscuro, naturalmente, que invitaba a un trabajo de indagación mayor, y también, por otra parte, grupos que se dedicaban a eso. Entonces ahora tenemos un contexto más abierto, pero en cierto modo más dispar, en cierto modo más difícil. Hay cosas, por ejemplo, lavado de dinero, narcotráfico, muchas cosas que necesitan muchos recursos para indagar, personal y capacitación, que no se están produciendo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que no vemos una vitalidad mayor, ¿no? Hay descubrimientos. Yo creo que la investigación simplemente es relevante porque la investigación implica una búsqueda sistemática, ¿no? A veces tú puedes conseguir, y de hecho en la década pasada hubo descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, recuerdo algo de Liberación, los ingresos de Montesinos, la declaración de, ¿no? Y otro tipo de noticias muy impactantes que eran virtuosas, pero no requirieron investigación. Pero hay cosas que requieren una búsqueda sistemática, recursos, y los medios ahora están en otra cosa, ¿no? Por lo menos hay una falta de energía en eso es cierto. Y bueno, no sé si eso empata lo último de acá de decir Ricardo, Edmundo, con esto de que los medios están en otra cosa. Porque es verdad que durante el 90 había un gobierno, como tú lo has descrito, dictatorial o cuasi dictatorial, ¿no es cierto? Y había N cantidad de cosas turbias, ¿no? Y no solo turbias, más que turbias, que de alguna manera no todo el periodismo de investigación y el periodismo en general, el lado, digamos, del periodismo sano, por decirlo de alguna manera, se lo compró, ¿no es cierto?, ese trabajo. Pero ahora me equivoco, o yo siento que a los medios no les interesa, o sea, están en su mayoría enfocados en otra cosa, o sea, no es prioridad la investigación, no es prioridad el trabajo. La denuncia sí, la denuncia, no sé, Santoro tiene un libro en el que distingue claramente lo que es la denuncia, ¿no? Y bueno, y todos podemos por el ABC, te llega una nota, te llega una información y bueno, la revientas, la sueltas, ¿no es cierto? Pero investigación puede haber sobre narcotráfico, como dice Ricardo, pero también pueden haber otros grandes asuntos, como el Estado está penetrado por intereses privados, ¿no es cierto? Es una tremenda investigación, ¿no? Pero que creo que nadie la ha hecho. O sea, ¿cómo se forman las leyes en este país? ¿Quiénes hacen las leyes en este país? Los congresistas y quiénes. O sea, digamos, hay N cantidad digamos, de temas, por hablar a grosso modo, que muy bien ameritarían una investigación. ¿O no? ¿Qué piensas tú, Edmundo? Pero, por supuesto, como se ha dicho, no hay menos interés por parte de los medios ahora. Los medios están en otra cosa, es cierto, ¿no? Hay una situación que se caracteriza porque el modo de hacer periodismo de calidad, periodismo interpretativo, periodismo profundo, está un poco en baja y más bien está en alza un modo de hacer periodismo mucho más ligero, de entretenimiento, ¿no? Con algunos puntos críticos incluso que llegan a... ¿Y el criterio porque está en baja es porque vende menos ese periodismo? El criterio
En los años 80 y 90, ¿no?, hay un marco político que es el que tiene más peso, ¿no? Ya. La correlación de fuerzas estaba muy definida, ¿no? Los medios que estaban en oposición eran medios cuya posición era mucho más sólida. Ahora es una posición diferente, ¿no? Es una correlación de fuerzas diferentes. La actividad periodística yo creo que es una actividad en la que tiene mucho peso el mercado, ¿no? Y luego los cambios que se producen a nivel mundial y a nivel de Perú en cuanto a la proliferación de las herramientas digitales, de los medios digitales, ¿no? Que entonces la etapa ahorita se caracteriza, yo diría, dos palabras, ¿no? Cambios y algunos puntos críticos, ¿no?, determinados en ese campo. Tú, Jackie, sobre lo mismo. Yo diría que ha habido, además de lo que menciona Edmundo, una coincidencia entre quienes dirigen los medios y los dueños de los medios, una coincidencia con la manera de pensar del gobierno de Alan García y el actual gobierno también, acerca de qué se debe hacer para que continúe el crecimiento económico, qué cosa significa desarrollo en el Perú. Entonces, si hay una coincidencia en la manera de ver en la economía y el desarrollo en el país, esto que tú mencionas de cómo documentar cómo está permeado el gobierno de los intereses privados o cómo se generan las leyes para fomentar actividad económica sin transparentar esos intereses, eso no le interesa mucho a los directivos y a los dueños, que coinciden con una forma de ver el modelo económico o coinciden con una forma de ver a los que protestan contra una manera de entender el desarrollo en el Perú. Entonces, yo diría que no es solamente falta de energía o que están pensando en otra cosa, o que es muy caro hacer periodismo de investigación, sino también que en algunos casos no hay mucha voluntad de incomodar a estos poderes porque tienen coincidencia de opinión con ellos. Ahora dime, Ricardo, tú no sé si coincides con lo dicho tanto por Edmundo como por Jackie, pero la impresión es como, de lo dicho, es como que los intereses, digamos, como que los directores son cada vez más los propietarios, por decirlo de alguna manera, y los propietarios son los que marcan la agenda, ¿no? Y terminan por, digamos, condicionar un tipo de periodismo también. ¿Me equivoco o en todo caso, qué piensas tú? Yo insisto que son los dos factores, y también hay que diferenciar medios impresos de televisión, ¿no? La televisión es otra cosa, es más intrascendente, pero evidentemente coincide una visión política y coincide esta falta de intereses, falta de querer gastar, de tener un presupuesto de 200, 300 mil dólares anuales para investigar. Pero perdóname, si tú no lo gastas, si tú no tienes 200, 300 mil dólares, no, eso yo sé, por poner una cifra, es porque finalmente no lo sientes necesario, en términos de mercado no es necesario, no sé. Creo que es solo un problema de que están, digamos, asociados o metidos dentro del barco hacia la inversión privada en la que estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a Santos le falta investigar más. O sea, si yo fuera un medio que quiero investigar a Santos, pongo un equipo ahí y averiguo bien lo que es el gasto del gobierno regional, pero gasto, ¿no? O sea, tengo un equipo ahí estudiando cómo es qué es lo que está pasando. Eso cuesta. O lo mismo la cosa oscura que hay respecto de esta investigación en la fiscalía que existe contra él, ¿no? Digo, si yo tuviera en mi agenda informativa un interés de saber mejor qué está pasando con la gestión de este señor, ¿no? Y por otra parte, claro, investigaría mejor la gestión de la Universidad de la Municipalidad de Lima. Es decir, tanto desde el lado de la izquierda, por ejemplo, como la derecha, tienes material para investigar, pero todo eso implica que mucha de la gente más capaz vaya ahí. Y entonces, no es tema solo de los dueños. Mira, como ustedes saben, nosotros todos los años, me refiero al IPIS, hacemos una convocatoria a las principales investigaciones latinoamericanas, y los medios que presentan trabajos muy competentes, son los brasileños, ¿no? Pero son
medios privados. Yeah. O sea, son personas, son gente que... Yo me estaba refiriendo al Perú, ¿ah? Sí, Solo. claro. No, es que yo sí creo que depende del tipo de filosofía que tiene el dueño que está al frente. Pero de eso. Entonces, perdóname, en ese premio que entrega y la conferencia, ¿no? Exactamente, anualmente. Sí. Yo entiendo que el número de, digamos, de investigaciones hechas por peruanos que llegan a la final, no que ganan, pero por lo menos llegan a ser finalistas, son pocos, ¿no? Sí, en realidad son pocos de todos los países, ¿no? En realidad hay, por ejemplo, si ya hablamos de calidad o de, digamos, impacto, es evidente que los medios brasileños tienen un trabajo sistemático y producto de una mejora que han tenido en los últimos años que es impresionante. Por ejemplo, tú ves lo que ha hecho Folha de Sao Paulo con sí. las últimas denuncias sobre ministros, tanto de Dilma como de Lula. Es impresionante cómo han hecho un trabajo sistemático, producto de toda un trabajo en el que están involucrados varias personas. Y volviendo a tu pregunta, creo que son ambas cosas, ¿no? Y es un tema que es un vacío, porque por ejemplo, yo estoy metido en un grupo que está ofreciendo investigaciones a medios, y los medios quieren comprarla. O sea, hay un mercado para venderlo, siempre y cuando no sea muy caro, ¿no? En fin, hay de las dos cosas. Todo el mundo, porque, a ver, Ricardo dice, en Brasil sí hay. Claro, uno puede decir ya, porque en Brasil hay más dinero, y hay un mercado mucho más grande. Seguro, ¿no es cierto? Pero probablemente también una voluntad de los directores, o de los dueños, ¿no? Sí, de los dueños y de los directores, de ambos, ¿no? Y de los editores, pero sobre todo los dueños y de los directores, para hacer eso. Si no, ese trabajo no se hace, ¿no? Porque efectivamente aquí hay, es verdad, no solo de un lado, sino de otro lado también se puede investigar. Como tú dices, el caso de Santos, ya muy bien, podría investigarse, por supuesto, ¿no? Pero está faltando eso. Yo comenzaría respondiéndote por las experiencias no exitosas, pero prometedoras en la realidad peruana de la investigación no pura, pero predominante, ¿no? Periodística. Aquí tenemos tenido el caso de IDL, ¿no? Sí. Es un grupo independiente, sí, ¿no? Que lo dirige Gorriti, ¿no es cierto? Gustavo Gorriti, que ha tenido, sí. Y que tenía la particularidad de que estaba, dos particularidades. Primero, una línea independiente, que sí. es vital. Yo creo que eso tiene que ver con la voluntad, ¿no? Creo que ahora hay no menos voluntad, sino una situación en que los medios no están tan enfrentados con el poder político como había en los 80 y 90, ahora es una situación diferente, hay una relación diferente, pero que se requiere mucha independencia para poder afrontar algunos de los temas como los que ha señalado claro. Ricardo, ¿no? Porque probablemente la Folha de Sao Paulo, aunque no conozco mucho el ambiente político brasileño, tiene una distancia clara con el gobierno de Dilma Rousseff y de Lula, creo. Estaban muy cómodos con el gobierno de Lula. Y formaron parte de la campaña durísima que tuvo que enfrentar Dilma Rousseff en la elección, en la campaña electoral, ¿no? O sea, Dilma Rousseff gana también contra los medios. Lo que pasa es que Dilma Rousseff gana y sigue más o menos lo que prometió hacer, ¿no es cierto? Entonces, hay también un interés político, ¿no? O sea, lo que no invalida, o sea, no invalida. Todo gobierno cerró, no, izquierda, de ahora, derecha. No invalida. En relación a ese aspecto, yo quisiera rescatar, bueno, son dos experiencias diferentes, la de Brasil y la de Perú, ¿no? Diferentes en cuanto al nivel, ¿no? Ya Brasil está en un etapa un poco más desarrollado, hay mucho más núcleos, ¿no? De investigación, de investigadores independientes, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos alentar es este tipo de propuestas, ¿no? Nosotros todavía no estamos en condiciones de montar, todavía no se ha logrado montar muchas propuestas de tipo de IDL, algunas IPIS también tiene un medio interesante, ¿no? Bueno, cosa que ha hecho IDL
investigaciones han saltado a los medios saltado. Impresos, ¿no? E incluso televisión. Ahora, y han tenido éxito. La otra cosa que falta también es abrir un poco el abanico de la concepción investigativa. Nosotros hemos trabajado acá fundamentalmente con la concepción clásica del periodismo norteamericano, de trabajar con los hechos ocultos por poderes, ¿no? Las redes de fuentes confidenciales. Es necesario abrir. Ahora hay un periodismo de precisión que es investigativo, tan valioso como el clásico periodismo de investigación norteamericano. Hay un periodismo asistido por computadora, hay un periodismo científico, hay un periodismo ambientalista. Yo creo que es necesario, ¿cómo se llama?, mucha iniciativa para alentar este tipo de experiencias. Esto tiene que ver con los periodistas y tiene que ver con los medios, ¿no? Y con las entidades también, ¿no? Las universidades, etcétera, ¿no? Pero es necesario alentar este tipo de periodismo interpretativo, investigativo, que es uno de los problemas creo que tenemos por delante. ¿Cómo hacer, ¿no?, todos para poder equilibrar esta balanza que tenemos ahorita? En el medio periodístico pesa más los medios que hacen un periodismo ligero, de entretenimiento, no que los medios que hacen un periodismo de calidad, ¿no? Con principios éticos, con normas técnicas, ¿no? Claro, mi pregunta, por ejemplo, no sé, Jackie, hubiera sido si, imaginémonos hipotéticamente, si Humala hubiera sido, hubiera ganado las elecciones y hubiera sido el Chávez que algunos imaginaban, probablemente sería hoy investigado bastante más de lo que es, claro, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un interés político, ¿no? Y también hay un manejo político de las líneas, no sé, editoriales, información y también de investigación, ¿o me equivoco? ¿Qué piensas? Creo que sí. Lo que está faltando ahora, que era lo que intentaba decir, es que como ha habido coincidencia en la manera predominante de concebir los medios en Lima, está habiendo coincidencia entre estos grupos periodísticos y lo que piense el gobierno de lo que se debe hacer, de cómo llevar el gobierno. No hay entonces un contrapeso por parte del periodismo, no hay lo que decía el director de la revista Semana cuando celebraron su 30 aniversario, que decía que el periodismo en Colombia ha tratado de ser un contrapoder en los últimos años. Aquí ha sido un contrapoder en algunos momentos, y en los últimos, desde que ha empezado en particular el gobierno de Humala, la mayoría de los medios limeños no está queriendo serle muy incómodo al gobierno de Humala, ¿no? Está, digamos, llamando la atención en ciertos momentos. No, sobre todo está atrás de Nadine Heredia y, claro, y pero de eso, Alexis pero Humala. eso no es de fondo. Pero eso es creo que sabemos acá que sí es importante, pero es la hojarasca, formas, pues, ¿no? Es de formas. No es la pepa, ¿no? Exacto, porque por ejemplo, hace algún tiempo, cuando fue esta crisis debido a la Operación Libertad, sí, la del BRAE, en ese momento hubo algo de discusión en los medios de por qué, a pesar de que había inversión importante en los recursos de las Fuerzas Armadas para el BRAE, ¿por qué seguían con tantos problemas ahí? Ahí hay problemas de corrupción hace años, y excepto IDL Reporteros, que de vez en cuando lo ha mencionado en sus entregas, no hay mucha otra información, no hay muchos otros medios que estén muy interesados en seguir ese tema. Y este año, como yo he sido parte de IDL Reporteros, este año ellos han estado trabajando algunos temas que no han tenido tanta repercusión en los medios como sí los tuvieron en años anteriores. Este año hicieron un informe sobre intereses bancarios, intereses de las tarjetas de crédito. Eso no tuvo rebote casi en ninguna parte. Me imagino que porque los bancos son buenos anunciantes de los medios tradicionales. Y otro informe que también tuvo poco rebote en los medios normales, por decirlo de alguna manera, fue una investigación sobre pesca. Que eso coincidió con un momento en el que terminaron votando a la viceministra de Pesquería por contraponerse a quienes están en la Sociedad Nacional de Pesquería, etcétera. Y ese tipo de asuntos que chocan un poco más con el poder o con los poderes, no llegan hasta la playa de los medios tradicionales. Porque ¿no? ahí el gran problema es la percepción de los medios de comunicación, por lo menos en el caso del Perú, como parte del poder. O sea, no como que están
digamos, no como que fiscalizan, pueden estar de acuerdo, por supuesto, con el gobierno, pero sino que son percibidos como parte del poder. Por ejemplo, la revista Semana en Colombia se enfrentó a Uribe y hizo una súper investigación, no una, sino varias, sobre el tema de los paramilitares, ¿no? Y probablemente fue uno de los, con el tiempo, ¿no? Pero fue la Semana probablemente la principal causante de que muchos parlamentarios fueran presos y que se abrieran innumerables juicios contra gente del entorno de Uribe, que tenía en ese momento 70% de aprobación. Y Semana no es una revista de izquierda, pues, ¿no? O sea, es una revista de centro, ¿no? O sea, del establishment. Del establishment. Es primo hermano, creo, además, el dueño de Semana de la familia Santos, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí que no hay acá? Yo no estoy viendo ahora una complacencia de los medios con Humala como la que tuvieron con García. O sea, yo creo que es falta de... Yo creo que más de un medio derechista, digamos, podría publicar, no digo hacer una investigación, aquí hablo de invertir, gastar, meterse lleno, pero podría publicar algo que tranquilamente pudiera tener a mal traer al gobierno si es que fuera fundamentada. Por ejemplo, voy a tratar de ingresar por otro camino a la discusión que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que creeríamos que debe estar iluminado mejor por el periodismo? Voy a poner unos 3 o 4 temas así de los que se me ocurren. Debería estar mejor iluminado el tema del financiamiento político de las campañas, ¿no? De hecho, no sabemos bien cómo se ha financiado ni la campaña de Ollanta, ni la campaña de Toledo, ni la campaña, o sea, ahí hay realmente dinero negro por todas partes, o dinero no explicado. Este es un tema que el periodismo no ha entrado, de derecha, de izquierda, de centro. Luego, no hay, más allá de recoger cosas, no hay investigaciones sobre corrupción, ¿no? Es decir, hay denuncias que aparecen porque un proveedor saltó, ¿no? Claro, alguien perdió algo y te pasó la información. Yo, para mí, de cualquier lado, sea sobre el gobernador del partido de gobierno, pero no hay, digamos, una... Yo reconozco que es difícil, porque ahora las modalidades de corrupción, las bien hechas, son realmente bastante cubiertas, ¿no? Pero después, efectivamente, en el narcotráfico y en lo del BRAE, prácticamente dependemos, digo dependemos no porque yo haga, ni de las fuentes policiales y militares, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay un escrutinio, ¿no? Es cierto que ID Reporteros lo hace, pero estamos hablando de todos los medios sobre... Realmente el BRAE tiene tanto tiempo y solamente dependemos de por ahí, denuncia uno, denuncia otro, sale Ropugliosi, ¿no? Los que saben más o menos, pero en la mesa de un medio no hay un experto en el BRAE, ¿no? O en las, para no decirte narcotráfico, claro, o de, por ejemplo, o de qué está pasando, qué se está discutiendo en el gobierno. Eso que tú dices, ¿no? Es un paréntesis, no es lo que tú dices, que no hay expertos en narcotráfico en los medios. No, lo que tienes que hacer normalmente es ir a buscar. Entonces, yo creo tienes que ir a buscar a Antesana, tienes que ir a buscar a Llovera, ¿no? ¿Cómo se llama el muchacho? No es Llovera. Sí, son 3 o 4 Vargas, que salen. Son 3 o 4 que salen opinando y dan la vuelta por todos lados. Está bien, ¿no? No, está muy bien, es tu chamba, está bien, lo conocen. Pero ¿qué revela todo esto? Que efectivamente hay limitaciones de interpretación, intereses, ¿no? Pero no hay una forma de trabajo orientada a iluminar esos. Forma de trabajo que implica naturalmente un enfoque más profesional de las direcciones y con más recursos. Y claro. Eso es lo que digo. Y continuo. No, claro. Claro. Ahora, eso no hay porque yo creo que no hay competencia, ¿no? Pero mira, es decir, yo, profesor de comercio, digamos, si la República, para decirlo francamente, tuviera una inversión fortísima de dinero, ¿no? Y supongo que me la puede hacer, lo puede conseguir. Los pone a mal traer al comercio, te voy a decir, ¿eh? Es decir, pero no hay competencia, los medios no tienen que esforzarse para seguir ganando, los que son fuertes, como lo están haciendo, ¿no es cierto?
Bueno, es una parte del problema, ¿no? Porque tampoco todo en el periodismo es investigación, en realidad No. cada medio puede tener 1 o 2 investigaciones buenas por año, pero no es lo único. Creo que el periodismo de investigación, sin ser lo único, sí te da el tono, es lo que creo, te da un poco la preocupación. Porque, mira, yo tengo la impresión, ¿no? Que el sueldo de Fabre, por ejemplo, me gustaría saber. Ya, bueno, eso puede no ser investigación, ¿no? Por ahí se le cae a alguno el recibo, pero... bueno, okay. Pero digamos, lo que yo siento, no están siendo exigidos por el mercado, ¿no? Exacto, porque no voy a pedir un escrutinio moral pues a un directorio de los que conocemos, ¿no? Sino es, en realidad, cuando sientan que... Yo me acuerdo mucho cuando me llamó quien me contrató para la unidad de investigación del comercio. Y le digo, bueno, ¿y por qué me han buscado a mí? Era digamos, venía de redacciones de otra índole, ¿no? No, es que estamos sintiendo la competencia de la televisión, me dijo Alejo. Es un... O sea, el argumento del mercado vale mucho en esto, ¿no? Porque porque naturalmente son medios que se venden, que digamos que... Entonces, y bueno, y si hay recursos de fundaciones para, digamos, fortalecer grupos que tengan que, ¿no?, que investigar por afuera también, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay fundaciones que están dándole dinero a los medios para que investiguen. O sea, Los Angeles Times está recibiendo dinero de la Fundación Ford, por ejemplo, para dedicarse a temas que interesan a las minorías, porque ellos no lo van a hacer como parte de su agenda, necesitan viajar, gastar esto, ¿no? Entonces, pero claro, ellos tienen que saben cómo hacerlo, tienen que tener Estamos en una etapa de tránsito, ¿no?, del periodismo, okay. ¿no? Pero mira, a ver, yo tengo la impresión que de lo que estamos conversando, yo por lo menos, no sé si son conclusiones, pero comentarios. Primero hay un cierto facilismo, ¿no? Es hacer periodismo relativamente fácil, o sea, sin mucha exigencia, ¿no? O sea, que tú haces una edición y basta ver muchas ediciones, la verdad que no requieren, la exigencia no es muy alta, ¿no? Segundo es que al parecer hay nichos de mercado que están cubriendo cada medio y que no tienen mucha preocupación por la competencia, cosa que yo creo que no va a durar mucho, la verdad, tengo la impresión. Y tercero, yo tengo también la impresión, y no sé si la impresión, si en este caso sí la convicción, de que hay una concepción de hacer periodismo, o sea, que no es liberal, hablando ya no de izquierda a derecha, sino liberal. Es que es la idea de un periodismo que no se casa con nadie, o sea, que no tiene por qué pasarle por agua tibia a sus amigos, ¿no es cierto?, o a la gente que son sus patas, y sí golpear a los que son digamos, políticamente sus enemigos. Yo tengo la impresión de que hay eso. Yo creo que el mejor periodismo norteamericano y el mejor periodismo que se ha hecho acá es cuando se decide cuando los periodistas y el director o el editor decide que a todos se les trata por igual, si es que han cometido algo ilícito o un hecho ilícito, ¿no es cierto? O sea, se despartidarizan en lo posible los medios, ¿no? Yo sé que la línea editorial, ya sabemos todo ese rollo, ¿no? Pero sí en cuanto a cobertura informativa, eso siento que no pasa. O sea, digamos, una unilateralidad a veces, por ejemplo, en la cobertura informativa, ya no solamente de periodismo de investigación, sino en general, en la cobertura informativa de los medios, que sí es preocupante. No sé qué opinas tú. O sea, a veces sacan cosas, denuncias que no se cumple con el ABC de preguntar al aludido qué opina sobre lo que salió, ¿no? O lo que va a salir, ¿no? Sí, hay un manejo poco profesional, ¿no? Evidente, ¿no? Y algo más que eso también, un manejo que también choca con la cuestión ética, ¿no? Pongamos el caso de los noticieros, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los noticieros de la televisión arrancan, ¿no?, diariamente, ¿no?, con sangre, con la noticia policial. El bloque primero. Noticia policial. No es que la noticia policial no sea noticia en determinados días, pero no puede ser todos los días a la misma hora la noticia del día, ¿no? Y yo creo que aquí hay varias
cosas de las que tú has dicho, ¿no? Más o menos uno conoce. Hay en primer lugar una concepción de, ahí no sé, me parece que de mercado, o sea, eso jala, ¿no? Público, ¿no? Rating, qué sé yo, ¿no? Hay por otro lado ese facilismo del que tú hablas, ¿no? Por experiencia, las fuentes policiales a veces eran muy reticentes a ofrecer información, ¿no? Sus atestados son una pieza importante. Ahora hay una generosidad, ¿no? Y más que generosidad para entregar material, ¿no? Y eso es muy riesgoso porque puedes terminar siendo vocero de la policía o de sectores de la policía, ¿no es cierto? De hecho, algunos medios yo creo que en algunos programas, en algunos momentos lo son, ¿no? Y eso se presta a riesgos, porque si bien la policía es por oficio, dentro del proceso investigativo ocupa un lugar al comienzo para recoger las evidencias de hechos a los que generalmente es ajeno. Ahí pueden haber hechos, y ya hemos tenido casos en los que es parte también, la policía puede haber, como hubo, ¿no? La muerte de un periodista en el que tenían alguna participación que ver, entonces pueden manipular la información, y de hecho se ha dado caso de entregar una información, ¿no? Y esto es un poco complicado porque aparte de eso refleja una falta de responsabilidad por parte de algunas instituciones. Por ejemplo, en el caso del Guayaga, no digamos del Braen, que es otro, son dos temas ahí concretos. Uno, en el caso del Guayaga, mucho tiempo nos vendieron, cayó el mando tal, el mando tal, el mando tal. Si hacemos una cuenta de todos los mandos que fueron cayendo, bueno, Sendero era una superorganización, ¿no? Está bien que tienen que renovar cuadros y matan a uno, pero con la cantidad de cuadros que la policía, no sé, bueno. Y en el caso ahí hay una cuestión que tiene que ver también con el manejo profesional de los periodistas. Hay un manejo muy ligero, muy facilista, ¿no? Pasa algo, ¿no? Atentado en Sendero Luminoso, ¿no? Cayó el mando de Sendero Luminoso. O sea, si yo fuera una persona mucho más joven, o sea, Sendero Luminoso sigue existiendo, ¿no? Ahí se denomina las acciones con mucha irresponsabilidad. Todo se califica como si fuera un acto de Sendero Luminoso. Además, cuando en el BRAE, en particular, el grupo de los Quispe Palomino han dicho y redicho, y tienen una página web en la que dicen que no son Sendero Luminoso, sino que abominan y aborrecen y discrepan abiertamente del Sendero Luminoso. Hasta ahora no sabemos qué ha pasado en esa cabaña donde murió la niña, ¿no? Tampoco. Han pasado cuántos días. Vamos a ver qué medio lo cuenta primero, ¿no? Pero es, digamos, no lo saben ni los ministros, ¿no? Es curioso cómo los ministros dicen, no me han contado los militares cómo ha sido. Bien especial. Pero digamos, ese es un caso prototípico, ¿no es cierto? Yo creo que lo que dijo, o sea, quiero recalcarlo, ¿no? O sea, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo después de la muerte de Feliciano vino una etapa de paz que se reinicia con atentados del 2005, ¿no? Ya sabemos, de esos atentados, hasta ahora, la mayoría de esos atentados ya han tenido objetivos no políticos, sino objetivos de narcotráfico. ¿Quién permaneció durante todos estos años del boom del narcotráfico controlando todo ese valle de 400 kilómetros? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos han permanecido en esa zona durante la etapa que nació el narcotráfico, ¿no? En muchos casos hay una bipolaridad ideológica muy dañina, ¿no? O sea, no puedes tocar a las Fuerzas Armadas. Me acuerdo mucho del comienzo de los 90, ¿no? Se está cosas diciendo sagradas, no, ¿no? Pero en los 80s también era así. No, perdón, de los 80, tienes razón, ¿no? Donde no podías tocar a cuestionar a las Fuerzas Armadas. Cerrar un programa de televisión, ¿no? En muchos casos es así. Pero bueno, también es cierto, porque no deberíamos generalizar, que hay núcleos o gestos, incluso en la televisión, en todos los medios, donde te aporta la presencia de un periodista
aporta la novedad que te la han querido ocultar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en el caso de los restos de este policía. ¿Recuerdan? ¿Recuerda? ¿Vilca? El policía que no lo encontraba, El lo que fue, dejaron abandonado. el papá a ya, recogerlo. Y fueron los reporteros. y ¿no es fueron los cierto? reporteros. Vilca. Reporteros, ¿no? No, Eso no, es- si ahí fue... Yo de hecho que esa, ya que lo mencionas, y no sé si me estoy saliendo un poco de... Ya que has mencionado el Día del Periodista, ¿no deberíamos celebrar el 9 de octubre, el Día del Periodista, en relación a Bausati Mesa, ¿no? Creo que esto lo ha dicho Gorriti en algún momento, ¿no? Si hay que celebrar algo, yo creo que debía ser la fecha el de estos chicos que fueron a Uchurajay, ¿no? Porque fueron a buscar, ¿no? Murieron por eso. Eso debería ser una fecha que se recordara para acabar con esta lamentación de los mataron, ¿quién los mató? Como una cosa afirmativa de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda aún al precio de la vida, ¿no? Entonces, esa idea no la quería dejar pasar, pero bueno. Tú, Jackie. Yo quería unir dos ideas. Estaban conversando en este último momento acerca de esta especie de banalización que hay en la noticia, ya no en el periodismo de investigación, sino en en el trabajo más cotidiano de los noticieros. Y en estas noticias de drama, policiales, etcétera, una cosa que permanece infelizmente, creo que más en la televisión que en los otros medios, es este maltrato a los que están en situación de vulnerabilidad o de tragedia o de desgracia, ¿no? Todas estas personas que pasan por accidentes, por violaciones, por bullying, por cualquier tipo de violencia en estas situaciones de drama son explotadas, pero así como si fuera como si fuera una toalla hasta la última lágrima. Yo no sé por qué seguimos así tan tranquilos frente a esa exposición de estas personas que una vez que se va el camarógrafo no se sabe más, ¿no? Ya no se sabe qué pasó después, si consiguieron ayuda o no consiguieron ayuda, etcétera. Es una primera cuestión que yo quería mencionar. Y la otra vinculada con estos hechos de los cuales no hemos tenido suficiente información tanto durante estas semanas de la Operación Libertad, que no fue Operación Libertad, y que luego se fueron desmintiendo algunas cosas que decían los ministros del Interior y de Defensa, se fueron desmintiendo por los hechos, no tanto por la investigación periodística, sino porque apareció el papá encontrando el cuerpo de su hijo, o porque apareció Astuquilca luego caminando y contó algunas cosas. Porque apareció también el helicóptero, ¿no? Que había caído. Sí, que cayó. Entonces, este mismo tipo de ausencia de información me parece que ocurre también en algunas situaciones de conflictos sociales. Por ejemplo, cuando han sido las muertes en la Plaza de Armas de Selendín, sí, que hubo un primer momento en que la policía interviene y el ministro Jiménez en ese momento dijo, la policía solo tenía balas de goma. Se le pregunta luego si fueron entonces miembros del ejército los que dispararon, no quiso decir nada en el momento. Cuando la República ha intentado ver los resultados de las investigaciones fiscales hace como un mes, la Fiscalía decía que no había suficientes pruebas. Y nada más a la República le interesa este tema, de que se sepa de verdad cómo fueron estos, o sea, de quién es la responsabilidad de todos estos muertos que está viendo en Sechura, en Madre de Dios, en Selendín, en Bambamarca, en Jauja, ayer en esta localidad cercana a Huaraz. Entonces, así como no sabemos, ojalá que sepamos pronto qué cosa pasó con la familia Caso, ¿no? En Santo Domingo de Acobán. Pero hay muchas otras historias en las cuales las Fuerzas Armadas o la policía son las que tienen algo así como el monopolio de la verdad, y la Fiscalía no está queriendo acceder a esa verdad o no accede a esa verdad, y muy pocos medios están también buscándola, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y retornamos para seguir conversando sobre periodismo. ¿Cuánto nos falta?
por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Estamos aquí en Paradero Perú nuevamente conversando sobre periodismo con Edmundo Cruz, con Jackie Fox y con Ricardo Uceda. Bueno, estábamos, en un punto en el que alguien, creo que uno de ustedes habló de algunas, no diríamos investigaciones, sino algunos casos que habían sido alargados, ¿no? O sea, tú creo que mencionaste uno. El caso de Ciro y Rosario. El caso de Ciro y Rosario, Ponce, sí. ¿No es cierto? Otro, tú mencionaste uno. El de la muerte de Miriam Pfeffer. El de la muerte de Miriam Pfeffer, muy bien. Yo siento, perdón, antes que tú opines, Ricardo, la impresión que tengo es que el periodismo ha hecho muy poca investigación propia en esos casos. Quizá yo me equivoque y usted está más cerca al día a día y al diario. Pero, excepto el señor Uceda con el caso de Rosario. Bueno, que hizo un artículo muy especial, particular, muy bien informado, ¿no? Dos artículos, perdón. Pero ahí hay muy poco trabajo periodístico, o yo me equivoco. Yo quisiera decir algo a propósito de lo que hemos estado hablando, que en realidad la información es una mercancía, ¿no? En el sentido que... Es también una mercancía. Sí, por pero supuesto. No solo. No, por supuesto. Y el periodismo es un servicio público al mismo tiempo que está enmarcado en está en el marco de un negocio que da utilidades, ¿no? Ese es su... O sea, el periodismo está en una contradicción perpetua, ¿no? Que su marco, o por lo menos en sus principales expresiones, es mercantil, está dentro de una empresa que tiene que ganar dinero y al mismo tiempo es un servicio público. Entonces hay una contradicción por la cual tiene a veces que sacrificar beneficios para dar una información que no tiene tanto audiencia, rating, ¿no es cierto? Pero también tiene que tener, tiene que vender, ¿no? A mí me gustaría verme o verte a ti como directores de un noticiero, ¿no? Probablemente no duraría en el cargo, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, las noticias policiales son las que tienen más preferencia a la gente. Entonces, si tú pones declarando al señor Pedraglio en el primer momento, ¿no es cierto?, del noticiero,
con toda la importancia y la profundidad de tus opiniones, no te van a cambiar ¿no? Entonces, es efectivamente un tema, pero yo creo que dentro del equipaje profesional de los editores está el que sepan cómo llegar a la mayor cantidad de gente, y naturalmente el que sepan hacer un escrutinio de los materiales que tienen para saber qué es lo más significativo, pero y poder contarlo. ¿Eso justifica que tú alargues un tema? Eso significa poder hacer una crónica sobre Rosario. Sí, por supuesto. O sea, yo no tengo, dure un año, digamos, año y medio. No tanto. Es decir, yo no tengo ningún tipo de alergia a los temas que despiertan el morbo de la gente. Por eso me pareció que era pertinente, que sería muy leído, hacer una crónica leyéndome todos los expedientes del caso Rosario, de la chica Rosario con Ciro, donde tú veías el expediente, te das cuenta que no había sustento para hacerlo, que era una chica que tenía una relación especial con él, ¿no es cierto? Había una... pero mira, pero yo quiero tomar también diferente de lo que estamos diciendo. Pero sí, ¿cuál es la diferencia en el caso Pfeffer? Simplemente una observación. Pero mira, efectivamente, el periodista, muy bien, revísese los expedientes. Perfecto. Que el periodista haga esa chamba me parece muy bien, me parece el ABC, si quiere hacer una buena chamba. Pero a mí me da la impresión que a veces que se cubre el tema de Ciro y de Rosario simplemente porque un día declaró uno algo o porque otra persona declaró algo. O sea, tú es el caso de Ojo, es decir, tú continúas la historia, estiras como chicle cualquier tú continúas la historia, oye, sin nada nuevo, simplemente estás reinventando la pólvora. Ese sensacionalismo puro y duro. No me gustaría trabajar en un diario sensacionalista, pero entiendo porque así es. Evidentemente el periodismo debería tener ofertas distintas, ¿no es cierto? Tienes un diario sensacionalista, es un caso público, no puedes llevar a un tribunal al director o al editor de Ojo porque lo dice. Pero no es solo Ojo, no es solo Ojo, yo te diría que la mayoría de medios. Claro. Trome también. Es un tema, en muchas de esas portadas evidentemente no hay relación con la verdad. Y ese es un lado exagerado, amarillo del periodismo. Porque mira, acuérdate que en Estados Unidos el caso Simpson, el caso de Mónica Lewinsky, se alargó, digamos, en dimensiones mucho mayores a su importancia real, ¿no es cierto? De acuerdo, pero mira, por ejemplo, si hacemos un tremendo retroceso en el tiempo, el caso Banquero, cuando se investigó, cuando lo trabajó Tealdo, para poner ese caso, que fue un asesinato, ¿no? Yo tengo la impresión que, por ejemplo, en el caso esto de las Pfeffer, de la señora Pfeffer y de Eva Bracamonte y de la hija, ¿no? Yo no he visto un informe periodístico elaborado por periodistas, haciendo un buen periodismo policial, con todo el morbo que eso puede contener, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero una buena nota periodística, ¿no? No sé si de investigación, estoy de acuerdo contigo, de análisis. Estoy de acuerdo contigo. Una precisión, digo, despierta el morbo de la gente, no digo que la nota tenga morbo, pero no, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que lo que falta decir es que nadie está cuestionando que se aborde ese tema, o sea, no se está cuestionando tus dos entregas en la República, sino cuando aprovechas que el asunto de todas maneras va a generar atención y simplemente sueltas un titular porque salió una cartita más o porque apareció un nuevo testigo y dijo algo de Ariel Bracamonte. O sea, eso es lo que estamos cuestionando, este alargamiento medio burdo de una noticia, ¿no? Lo que yo cuestiono también no es, como dicen aquí, ¿no?, del morbo como noticia, ¿no? Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es absurdo. Pero a mí no me parece nada profesional de que se elaboren constantemente hipótesis, ¿no?, entre comillas, solamente, ¿no?, se inventen hipótesis, ¿no? Eso ya me parece una falta de seriedad, ¿no? Que solamente, no sé, ahí no le encuentro yo justificación, por más abierta que sea la concepción que tengamos de la noticia, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo que tú pusiste, que se termina, no sé, ya hay el segundo de sendero que cae, ya es como el quinto o sexto segundo sendero que cae, o sea,
Ya pues tampoco, ¿no? Soy un poquito más riguroso con la noticia. Además no creo que sea el segundo de Sendero, francamente, ni el tercero de Sendero. Porque además ese grupo no responde tampoco a Sendero. O sea, ahí creo que hay me parece, ¿no? Que debe haber un poquito más de rigor. Sí, y es realmente absurdo. No dejes que la verdad malogre una buena historia. Ese es una máxima. Ya, pero espérate. Una máxima del periodismo que no nos gusta, por Pero supuesto. podría ser una bonita historia. Podría ser una buena historia contada de otra forma. Podría ser una bonita historia contar la historia de José, ¿no? Y de Víctor Quispe Palomino, ¿no? Claro. Alias exacto. José, cuando comienza a hacer sus primeros sembríos de coca, ¿no? Trabaja con un narcotraficante en el año 1966, apellidado La Loba, me parece, ¿no? Y bueno, o sea, desde ese tiempo está en el negocio. Los 3 últimos operativos que han habido importantes en los últimos años, ¿no? El de Ocobamba, ¿no? Y el último, anteayer, publicó el Diario de la República un hallazgo de coca. Son acciones cometidas por este grupo en los que se ha pescado a los grupos con droga, ¿no? Podríamos decir, bueno, Mao también hacía tráfico de opio, ¿no? Pero aquí pues lo que me parece que no está bien es que sigamos llamando Sendero Luminoso a este grupo, ¿no? Sin hacer ninguna... Es el mínimo rigor, es lo que se pide. Porque mira, yo creo que hay otra cosa más para terminar, ¿no? Quizá me equivoco, pero yo creo que sí existe. Es que los medios escritos, sobre todo, están profundamente ideologizados. O sea, al mismo tiempo que hay este facilismo y que falta rigor, también creo que hay mucha ideologización. O sea, yo estoy en contra, a favor de alguien, dependiendo de dónde esté ubicado. ¿De acuerdo? Y yo no estoy pidiendo, por supuesto, que se haya que no haya dosis de esto inevitablemente, pero yo creo que en el caso peruano se llegan a extremos, ¿ah? En el caso peruano se llegan a extremos. Y en las campañas electorales eso se demuestra. En las campañas electorales peruanas difíciles de imitar en América del Sur, ¿no? En cuanto a ideologización, o sea, con los medios de los dos sectores, ¿no? Claro. Estoy hablando Claro. de ideologización de los medios, efectivamente, y eso me parece recontra. Yo en lo que recontra coincido grave, de, ¿no? de lo que se ha dicho, la crítica esta que efectivamente comparto con los medios mendaces, ¿no es cierto? Es que siempre va a haber prensa amarilla, ¿no es cierto? Pero debería haber referentes que te permitan, en cada tema importante, o por lo menos que tenga mucha atención pública, si sea un crimen, que puedas encontrar, que la gente pueda encontrar. Claro, está lo que se llama una referencia de lo que realmente ha pasado. Entonces usó la palabra. Y ese periodismo siempre va a ser minoritario, ¿no? No digo por ninguna pretensión de exclusividad, sino porque así es. Es que mira, son los diarios. Los periodistas ganan más, están mayor recursos. Son los diarios códigos, de referencia, ¿no? Son los medios de referencia. Claro. Todo país lo importante es que haya eso. Todo país tiene medios de referencia. Y si un país deja de tener medios de referencia, porque efectivamente periodismo amarillo va a haber. Es inevitable. El periodismo que derrotó a Fujimori fue un periodismo de investigación pequeño, ¿sí? No tiraban más de 3.000 ejemplares, y Caretas y Oiga tiraban un poco más. Ese periodismo se tiró abajo, por supuesto en un contexto especial, no solito, ¿no? Con una serie de otros factores, ¿no? Teníamos pues una serie de otros elementos, ¿no? Pero es muy importante eso, que siempre haya una corriente. Pero esa corriente de referencia, por decirlo así, ¿de acuerdo? Solamente puede existir si es que cumple con algunos requisitos básicos que hemos hablado acá, por ejemplo, o sea, desde un elemento de desideologización. Yo no digo perfecta, pura, de la noticia, porque es imposible, yo sé que cada uno tiene su corazoncito, es normal, pero... Oye, pero por lo menos límites, pues, ¿no? En cuanto al manejo de la información, si no es una... No solo repetir lo que dice la fuente, empezando, claro, o si no se convierte en un instrumento de propaganda y deja de ser un instrumento básico de información, ¿no? Me parece, ¿no? Yo creo que eso sí es grave, ¿no? Bien, ok. Bueno. Estás para ser ombudsman, Pedraglio. Pero bueno, hace rato, ¿no? Sí. Bueno, le queremos agradecer a nuestros 3 invitados, a Edmundo Cruz,
a Jackie Fox y a Ricardo Uceda por haber estado aquí con nosotros en Paradero Perú. Ojalá que haya sido de su interés y nos estamos encontrando la próxima semana.